un encuentro entre un mendigo y el presidente Bukele, desencadenó una serie de eventos que cambiarían el destino de una nación. Con una petición inesperada y una respuesta que dejó a todos sin palabras, José, un hombre humilde, se vio envuelto en una misión secreta llena de desafíos y peligros. En el corazón de San Salvador, donde el bullicio de la ciudad se mezcla con el aroma de las pupusas recién hechas, se encontraba un hombre cuya vida estaba a punto de cambiar para siempre. Este no era un día cualquiera, era el día en que un simple encuentro desafiaría las expectativas y dejaría una huella imborrable en la memoria de todos los presentes. El sol caía a plomo sobre la Plaza Salvador del Mundo, donde la estatua del Divino Salvador, símbolo de esperanza y fe, se erguía majestuosa. Entre la multitud, un hombre de aspecto humilde y ropas desgastadas se abría paso con dificultad. Sus ojos, cansados pero llenos de determinación, escaneaban la plaza en busca de una oportunidad. Este hombre era conocido por todos como el Mendigo, aunque su verdadero nombre era José. José había escuchado que el presidente Nayib Bukele estaría visitando la plaza ese día. Con el corazón latiendo con fuerza y una mezcla de nerviosismo y esperanza, José se acercó al cordón de seguridad que rodeaba el área donde Bukele saludaba a la multitud. Los guardaespaldas, con sus miradas severas y posturas firmes, parecían barreras infranqueables. Pero José sabía que debía intentarlo. Con un suspiro profundo, José se armó de valor, y en un momento de distracción, logró colarse entre la multitud hasta quedar frente al presidente. Los ojos de Bukele, sorprendidos pero curiosos, se posaron en él. José, con voz temblorosa pero decidida, pronunció las palabras que cambiarían su destino. «Señor presidente, ¿podría darme $1?» La plaza entera pareció contener la respiración. Los guardaespaldas se tensaron, listos para intervenir. Pero Bukele, con una calma que desarmó a todos, sonrió y se acercó a José. Lo que sucedió a continuación dejó a todos sin palabras y marcó el inicio de una historia que trascendería fronteras. El tiempo pareció detenerse en la Plaza Salvador del Mundo. La multitud que momentos antes bullía de entusiasmo, ahora observaba en silencio expectante. Los ojos de José, llenos de una mezcla de esperanza y desesperación, se encontraron con los del presidente Bukele. En ese instante, una conexión inexplicable se forjó entre dos personas de mundos tan distintos. Bukele, con una sonrisa enigmática, se tomó un momento antes de responder. Su mirada se desvió brevemente hacia el cielo, como si buscara inspiración en las alturas. Luego volvió a mirar a José y con una voz clara y firme dijo: «José, no te daré $1, pero te ofrezco algo mucho más valioso». Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud. Los guardaespaldas intercambiaron miradas de confusión, pero Bukele levantó una mano, indicando que todo estaba bien. José, por su parte, sintió una punzada de decepción, pero también una chispa de curiosidad. ¿Qué podría ser más valioso que el dinero que tanto necesitaba? El presidente continuó, su voz adquiriendo un tono casi paternal. «Te ofrezco una oportunidad, José, una oportunidad para cambiar tu vida y la de muchos otros. Pero debes estar dispuesto a aceptar el desafío». José frunció el ceño, sin comprender del todo. Bukele se acercó más y en un tono más bajo pero igualmente intenso explicó: «Hay un proyecto, José, un proyecto secreto que podría transformar no solo tu vida, sino la de toda nuestra nación. Pero necesito a alguien como tú, alguien que conozca las calles, que entienda las necesidades del pueblo. ¿Estás dispuesto a ser parte de algo grande?». La mente de José era un torbellino de pensamientos. Un proyecto secreto. Transformar la nación. Todo sonaba demasiado increíble para ser verdad. Pero había algo en la mirada de Bukele, una sinceridad y determinación que José no podía ignorar. «Señor presidente, no sé qué decir. Soy solo un mendigo. ¿Qué podría ofrecer yo a un proyecto tan importante?». Bukele sonrió de nuevo, esta vez con un brillo de sabiduría en sus ojos. «José, todos tenemos algo que ofrecer. Tu experiencia, tu conocimiento de las calles, tu corazón valiente. Eso es lo que necesitamos. Pero debes estar dispuesto a dejar atrás tu vida actual y embarcarte en una nueva aventura». La plaza entera parecía contener la respiración, esperando la respuesta de José. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos dorados y rojizos. José miró a su alrededor, viendo los rostros expectantes de la multitud, sintiendo el peso de la oportunidad que se le presentaba. «Estoy dispuesto, señor presidente. Estoy dispuesto a cambiar mi vida y ayudar a cambiar la de otros». Bukele asintió satisfecho. «Entonces, José, prepárate. Mañana comenzará tu nueva vida. Te espero en el Palacio de Gobierno a primera hora. Allí te revelaré todos los detalles». Con esas palabras, Bukele se alejó, dejando a José en medio de la plaza, rodeado de murmullos y miradas de asombro. La noche comenzaba a caer, pero para José, un nuevo amanecer estaba a punto de comenzar. La noche había caído sobre San Salvador, pero José apenas podía dormir. Su mente estaba llena de preguntas y expectativas. ¿Qué clase de proyecto podría ser tan importante? ¿Por qué él, un simple mendigo, había sido elegido para formar parte de algo tan trascendental?
Las horas pasaban lentamente mientras José se debatía entre la emoción y el miedo a lo desconocido. A la mañana siguiente, José se levantó con los primeros rayos del sol. Se vistió con sus mejores ropas, aunque éstas no fueran más que prendas desgastadas por el tiempo y el uso. Con el corazón latiendo con fuerza, se dirigió al Palacio de Gobierno, un imponente edificio que siempre había visto desde la distancia, pero que ahora se alzaba ante él como un símbolo de esperanza y cambio. Al llegar a la entrada, los guardias lo miraron con curiosidad, pero José se mantuvo firme. «El presidente Bukele me está esperando», dijo con una voz que intentaba sonar segura. Los guardias intercambiaron miradas de sorpresa, pero uno de ellos asintió y le indicó que lo siguiera. José fue conducido a través de pasillos adornados con retratos de antiguos presidentes y símbolos patrios. Cada paso resonaba en el suelo de mármol, haciendo eco en su corazón. Finalmente, llegaron a una puerta de madera tallada. El guardia llamó suavemente, y al escuchar una voz desde el interior, abrió la puerta para que José entrara. La oficina del presidente era amplia y luminosa, con grandes ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Bukele estaba de pie junto a uno de ellos, observando el horizonte con una expresión pensativa. «Bienvenido, José», dijo Bukele, volviéndose hacia él con una sonrisa. «Me alegra que hayas venido». José asintió sintiendo un nudo en la garganta. «Gracias por la oportunidad, señor presidente. Estoy listo para lo que sea necesario». Bukele lo invitó a sentarse y él mismo tomó asiento frente a José. Sobre el escritorio había un mapa de la ciudad y varios documentos con sellos oficiales. El presidente comenzó a hablar, su voz adquiriendo un tono serio y confidencial. «José, lo que estoy a punto de revelarte es de suma importancia. Este proyecto no solo cambiará tu vida, sino que podría transformar el futuro de nuestra nación. Pero debes entender que habrá desafíos y riesgos. ¿Estás preparado para enfrentarlos?». José tragó saliva, pero su determinación no flaqueó. «Sí, señor presidente, estoy preparado». Bukele asintió satisfecho. «Muy bien. El proyecto se llama Renacer. Es una iniciativa secreta que busca erradicar la pobreza y la desigualdad en nuestro país. Pero para lograrlo necesitamos personas como tú, personas que conozcan de cerca las necesidades del pueblo y que estén dispuestas a trabajar desde las raíces». José escuchaba atentamente, sintiendo una mezcla de emoción y responsabilidad. Bukele continuó: «Tu misión, José, será ser nuestros ojos y oídos en las calles. Necesitamos saber qué necesita realmente la gente, cuáles son sus luchas diarias y cómo podemos ayudarlos de manera efectiva. Pero debes hacerlo con discreción. Nadie debe saber que trabajas para nosotros». El presidente se levantó y se acercó a una caja fuerte en la esquina de la oficina. La abrió y sacó un sobresellado que entregó a José. «Aquí encontrarás instrucciones detalladas y recursos para comenzar. Pero recuerda, José, la confidencialidad es crucial. Si alguien descubre tu misión, todo el proyecto podría estar en peligro». José tomó el sobre con manos temblorosas, sintiendo el peso de la responsabilidad. «No lo defraudaré, señor presidente. Haré todo lo que esté en mi poder para ayudar a mi gente». Bukele sonrió, una sonrisa llena de esperanza y confianza. «Sé que lo harás, José. Y recuerda, no estás solo en esto. Tendrás nuestro apoyo en todo momento». Con esas palabras, José salió de la oficina, el sobre apretado contra su pecho. Mientras caminaba por los pasillos del Palacio de Gobierno, sintió una nueva determinación. Su vida estaba a punto de cambiar, y con ella, el destino de muchos otros. José salió del Palacio de Gobierno con el corazón latiendo con fuerza y el sobre apretado contra su pecho. El sol de la mañana brillaba intensamente, pero él apenas lo notaba, sumido en sus pensamientos. Caminó por las calles de San Salvador, observando todo con nuevos ojos. Cada rincón, cada rostro, ahora tenía un significado diferente. Él era parte de algo más grande, algo que podría cambiar el destino de muchos. Al llegar a un parque cercano, José se sentó en un banco bajo la sombra de un frondoso árbol. Con manos temblorosas, abrió el sobre. Dentro encontró varios documentos, cada uno sellado con el emblema presidencial. El primero era una carta firmada por el propio Bukele, detallando su misión y la importancia del proyecto Renacer. José leyó cada palabra con atención, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. El segundo documento era un mapa de la ciudad, marcado con varios puntos estratégicos. Cada punto representaba una comunidad en necesidad, lugares donde José debía infiltrarse y recopilar información. Había instrucciones específicas sobre cómo acercarse a la gente, ganar su confianza y descubrir sus verdaderas necesidades. José estudió el mapa, memorizando cada detalle. Sabía que su éxito dependería de su capacidad para moverse sin levantar sospechas. El tercer documento contenía una lista de contactos, personas de confianza que trabajaban en diferentes áreas del gobierno y la sociedad civil. Estos aliados secretos estarían disponibles para ayudar a José en su misión, proporcionando recursos y apoyo cuando fuera necesario. Sin embargo, la lista también incluía una advertencia. No todos eran lo que parecían,
y José debía ser cauteloso al confiar en alguien. Finalmente, el sobre contenía un pequeño dispositivo, similar a un teléfono móvil, pero con funciones especiales. Este dispositivo le permitiría comunicarse de manera segura con el presidente y sus aliados, enviando informes y recibiendo instrucciones sin ser rastreado. José lo encendió y siguió las instrucciones para configurarlo, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. Mientras José revisaba los documentos, notó que una figura se acercaba. Era un hombre de mediana edad, vestido con ropas sencillas pero con una mirada penetrante. El hombre se sentó a su lado en el banco y, sin mirarlo directamente, comenzó a hablar en voz baja. «Sé quién eres y por qué estás aquí», dijo el hombre, su voz apenas un susurro. «Yo también soy parte del proyecto. Mi nombre es Carlos». José lo miró con sorpresa, pero Carlos mantuvo la vista al frente como si estuvieran teniendo una conversación casual. «Debes tener cuidado, José», continuó Carlos. «Hay fuerzas que no quieren que este proyecto tenga éxito. Gente poderosa que se beneficia de la miseria de otros. No confíes en nadie más que en ti mismo y en aquellos que te han sido asignados». José asintió, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. La misión era más peligrosa de lo que había imaginado. «¿Qué debo hacer primero?», preguntó José, su voz apenas audible. Carlos le entregó una pequeña tarjeta con una dirección escrita a mano. «Ve a este lugar mañana al mediodía. Allí encontrarás a tu primer contacto. Ella te guiará en los próximos pasos. Pero recuerda, José, la discreción es tu mejor aliada». Con esas palabras, Carlos se levantó y se alejó, perdiéndose entre la multitud. José se quedó solo en el banco, la tarjeta en una mano y el dispositivo en la otra. Miró a su alrededor, sintiendo que cada sombra ocultaba un secreto, cada rostro una posible amenaza. Pero también sintió una determinación renovada. No dejaría que el miedo lo detuviera. Esa noche José durmió poco, su mente llena de planes y estrategias. Al amanecer, se preparó para su primera misión. La dirección en la tarjeta lo llevó a un mercado local, un lugar bullicioso donde los vendedores ofrecían sus productos a viva voz. José se movió entre la multitud buscando a su contacto. Finalmente la vio, una mujer de mediana edad con una mirada amable pero firme que lo observaba desde un puesto de frutas. «¿Eres José?», preguntó la mujer cuando él se acercó. «Sí, soy yo», respondió José, tratando de mantener la calma. La mujer asintió y le entregó una bolsa con frutas. «Soy María. Sígueme». José la siguió a través del mercado, sintiendo que cada paso lo acercaba más a su destino. María lo condujo a una pequeña casa en las afueras del mercado. Dentro varias personas esperaban, sus rostros llenos de esperanza y determinación. «Bienvenido, José», dijo María, cerrando la puerta tras ellos. «Aquí comienza tu verdadera misión». La pequeña casa en las afueras del mercado estaba llena de un aire de misterio y expectación. Las paredes, desgastadas por el tiempo, parecían guardar secretos de incontables historias. José observó a las personas reunidas allí, hombres y mujeres de diferentes edades, todos con una mirada de determinación en sus ojos. María, su contacto, se movía con confianza entre ellos, presentándolos uno por uno. «Este es Luis», dijo María, señalando a un hombre de unos 40 años, con una cicatriz en la mejilla. «Él conoce las calles mejor que nadie. Ha sido nuestros ojos y oídos en los barrios más peligrosos». Luis asintió hacia José, su expresión seria pero amigable. «Y esta es Ana», continuó María, presentando a una joven de unos 20 años, con una sonrisa cálida. «Ella trabaja en una ONG local y tiene acceso a información crucial sobre las necesidades de la comunidad». Ana saludó a José con un apretón de manos firme. «Bienvenido, José. Estamos aquí para apoyarte en todo lo que necesites». María siguió presentando al resto del grupo. Un maestro de escuela, un médico voluntario, un líder comunitario. Cada uno tenía un rol específico en el proyecto Renacer, y todos estaban unidos por un objetivo común: mejorar la vida de los más necesitados. «Nuestra misión es clara», explicó María. «Una vez que todos estuvieron reunidos, debemos identificar las necesidades más urgentes de la comunidad y encontrar soluciones efectivas. Pero no será fácil. Habrá obstáculos y peligros en el camino». José escuchaba atentamente, sintiendo el peso de la responsabilidad. Sabía que no estaba solo en esta misión, pero también entendía que su papel era crucial. Él era el enlace directo con el presidente Bukele, el portador de una esperanza que podía cambiar el destino de muchos. «¿Cuál será mi primer paso?», preguntó José, ansioso por comenzar. María desplegó un mapa sobre la mesa, señalando varios puntos marcados en rojo. «Estos son los barrios que necesitan nuestra ayuda inmediata. Tu tarea será infiltrarte en estas comunidades, ganar la confianza de la gente y recopilar información. Debes descubrir qué necesitan realmente y cómo podemos ayudarlos de manera efectiva». Luis se acercó al mapa y señaló uno de los puntos. «Este barrio, por ejemplo, tiene un grave problema de acceso al agua potable. La gente está desesperada y muchos han recurrido a medidas extremas para sobrevivir. Necesitamos encontrar una solución rápida y sostenible». Ana asintió añadiendo:
Y en este otro barrio, la falta de educación es el mayor problema. Los niños no tienen acceso a escuelas y muchos terminan en las calles, expuestos a la violencia y la delincuencia. Debemos encontrar una manera de brindarles una educación de calidad. José observó el mapa, memorizando cada detalle. Sabía que su éxito dependería de su capacidad para moverse sin levantar sospechas y ganar la confianza de la gente. Pero también era consciente de los peligros que acechaban en las sombras. Había fuerzas que no querían que el proyecto tuviera éxito, gente poderosa que se beneficiaba de la miseria de otros. «Debes tener cuidado, José», advirtió María, como si leyera sus pensamientos. «No todos son lo que parecen. Habrá quienes intenten sabotear nuestros esfuerzos, quienes quieran vernos fracasar, pero no debes dejar que el miedo te detenga». José asintió decidido. «No lo haré. Estoy listo para enfrentar cualquier desafío». María sonrió satisfecha. «Bien. Entonces comencemos. Luis te acompañará en tu primera misión. Él conoce el terreno y puede guiarte a través de los peligros». Luis asintió, su expresión seria pero confiada. «Estoy contigo, José. Juntos podemos hacer la diferencia». Con el plan trazado, José y Luis se prepararon para su primera misión. Se vistieron con ropas sencillas, mezclándose entre la gente del mercado. Caminaron por las calles, observando cada detalle, escuchando cada conversación. José sentía una mezcla de emoción y nerviosismo, pero la presencia de Luis a su lado le daba confianza. Su primera parada fue un barrio conocido por su alta tasa de criminalidad. Las calles estaban llenas de basura y los edificios mostraban signos de abandono. Pero entre la desolación, José también vio esperanza. Niños jugando en las calles, madres cuidando de sus hijos, ancianos sentados en las puertas de sus casas, observando el mundo con ojos cansados pero llenos de vida. José y Luis se acercaron a un grupo de mujeres que charlaban en la entrada de una casa. Con una sonrisa amable, José se presentó y comenzó a hablar con ellas. Les preguntó sobre sus vidas, sus necesidades, sus sueños. Las mujeres, al principio desconfiadas, poco a poco se abrieron y compartieron sus historias. «Necesitamos agua», dijo una de ellas, su voz llena de desesperación. «Nuestros hijos están enfermos porque no tenemos acceso a agua potable». Otra mujer añadió, «Y las escuelas están muy lejos. Muchos niños no pueden ir porque es peligroso caminar por estas calles». José escuchaba atentamente, tomando nota mental de cada detalle. Sabía que estas historias eran solo la punta del iceberg, que había mucho más por descubrir. Pero también sentía una renovada determinación. Estas personas necesitaban ayuda, y él estaba dispuesto a hacer todo lo posible para brindársela. Mientras José y Luis continuaban su recorrido por el barrio, notaron una presencia inquietante. Un grupo de hombres los observaba desde la distancia, sus miradas llenas de sospecha. Luis, con su experiencia en las calles, supo de inmediato que algo no estaba bien. «Debemos tener cuidado», advirtió Luis en voz baja. «Esos hombres no son de fiar. Podrían estar trabajando para quienes quieren sabotear el proyecto». José asintió, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que debía mantener la calma y actuar con cautela. Pero también sabía que no podía dejar que el miedo lo detuviera. Había demasiado en juego. Con discreción, José y Luis se alejaron del grupo de hombres, continuando su misión con renovada determinación. Sabían que el camino sería difícil, lleno de obstáculos y peligros, pero también sabían que juntos podían superar cualquier desafío. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rojizos, mientras José y Luis se adentraban más en el corazón del barrio. Las sombras se alargaban, y con ellas una sensación de incertidumbre se apoderaba del ambiente. Las calles, antes bulliciosas, ahora estaban casi desiertas, salvo por algunos transeúntes que se movían con prisa, evitando mirar a los ojos. José podía sentir la tensión en el aire, una mezcla de miedo y desconfianza que parecía impregnar cada rincón. Luis, con su experiencia en las calles, guiaba a José con paso firme pero cauteloso. Sabía que debían ser discretos, fundirse con el entorno para no levantar sospechas. Se detuvieron frente a una pequeña tienda de abarrotes, donde un hombre mayor atendía detrás del mostrador. Su rostro surcado por arrugas reflejaba años de lucha y resistencia. «Buenas tardes», saludó Luis con una sonrisa amable. «¿Cómo ha estado el día?» El hombre los miró con recelo, pero la amabilidad en la voz de Luis pareció ablandarlo. «Como siempre», respondió, encogiéndose de hombros, tratando de sobrevivir. José aprovechó la oportunidad para entablar conversación. «Sabemos que las cosas no son fáciles por aquí. Nos gustaría ayudar, pero necesitamos entender mejor cuáles son las necesidades más urgentes de la comunidad». El hombre los observó con atención, como si estuviera evaluando sus intenciones. Finalmente suspiró y comenzó a hablar. «La falta de agua es el mayor problema. Las autoridades prometen soluciones, pero nunca llegan. La gente está desesperada. Muchos han recurrido a medidas extremas para conseguir agua potable». José asintió tomando nota mental de cada palabra.
Sabía que la información que recopilaban era crucial para el éxito del proyecto Renacer, pero también era consciente de los riesgos que implicaba su misión. Había fuerzas ocultas que no querían que el proyecto tuviera éxito, gente poderosa que se beneficiaba de la miseria de otros. ¿Y qué hay de la educación?, preguntó Luis. ¿Los niños tienen acceso a escuelas? El hombre negó con la cabeza. Las escuelas están lejos y son peligrosas. Muchos padres prefieren mantener a sus hijos en casa antes que arriesgarse a que les pase algo en el camino. José y Luis intercambiaron una mirada de preocupación. Sabían que la falta de educación era un círculo vicioso que perpetuaba la pobreza y la violencia. Debían encontrar una solución que brindara a los niños un futuro mejor. Gracias por su tiempo, dijo José, estrechando la mano del hombre. Haremos todo lo posible para ayudar. Salieron de la tienda y continuaron su recorrido por el barrio. Cada paso los acercaba más a la realidad de la comunidad, pero también los exponía a los peligros que acechaban en las sombras. Mientras caminaban, notaron que el grupo de hombres que los había estado observantes ahora los seguía a una distancia prudente. Luis, con su aguda percepción, supo de inmediato que algo no estaba bien. Debemos ser cautelosos, advirtió Luis en voz baja. Esos hombres no son de fiar. Podrían estar trabajando para quienes quieren sabotear el proyecto. José asintió, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que debía mantener la calma y actuar con cautela. Pero también sabía que no podía dejar que el miedo lo detuviera. Había demasiado en juego. Decidieron cambiar de ruta, adentrándose en callejones estrechos y sinuosos para despistar a sus perseguidores. El corazón de José latía con fuerza mientras se movían con sigilo, tratando de no llamar la atención. Finalmente llegaron a un pequeño parque, donde un grupo de niños jugaba bajo la luz tenue del atardecer. José y Luis se sentaron en un banco, observando a los niños con una mezcla de tristeza y esperanza. Sabían que esos pequeños rostros eran el futuro de la comunidad, y que su misión era brindarles un mundo mejor, pero también eran conscientes de los obstáculos que debían superar. Debemos encontrar una manera de protegerlos, dijo José, su voz llena de determinación. No podemos permitir que la violencia y la pobreza les roben su infancia. Luis asintió, su expresión seria pero decidida. Lo haremos, José. Pero primero, debemos asegurarnos de que nuestros esfuerzos no sean en vano. Hay quienes quieren vernos fracasar, y debemos estar preparados para enfrentarlos. Mientras hablaban, una figura se acercó a ellos. Era una mujer joven, con una mirada de preocupación en su rostro. Se sentó a su lado y en voz baja comenzó a hablar. Sé quiénes son y por qué están aquí, dijo la mujer, su voz apenas un susurro. Yo también soy parte del proyecto. Mi nombre es Elena. José y Luis la miraron con sorpresa, pero Elena mantuvo la vista al frente, como si estuvieran teniendo una conversación casual. Debo advertirles que están en peligro, continuó Elena. Hay fuerzas poderosas que no quieren que el proyecto tenga éxito. Gente que se beneficia de la miseria de otros y que hará todo lo posible para sabotear sus esfuerzos. José sintió un nudo en el estómago. Sabía que la misión era peligrosa, pero escucharlo de boca de alguien más lo hacía aún más real. ¿Qué debemos hacer?, preguntó Luis, su voz firme pero preocupada. Elena les entregó una pequeña tarjeta con una dirección escrita a mano. Vayan a este lugar mañana al amanecer. Allí encontrarán a alguien que puede ayudarlos, pero deben ser discretos. No confíen en nadie más que en ustedes mismos y en aquellos que les han sido asignados. Con esas palabras, Elena se levantó y se alejó, perdiéndose entre la multitud. José y Luis se quedaron en el banco, la tarjeta en la mano y una sensación de incertidumbre en el corazón. Sabían que el camino sería difícil, lleno de obstáculos y peligros, pero también sabían que juntos podían superar cualquier desafío. Esa noche José apenas pudo dormir. Su mente estaba llena de preguntas y preocupaciones. ¿Quiénes eran esas fuerzas poderosas que querían sabotear el proyecto? ¿Cómo podrían protegerse de ellos? Pero también sentía una renovada determinación. No dejaría que el miedo lo detuviera. Había demasiado en juego. Al amanecer, José y Luis se dirigieron a la dirección indicada en la tarjeta. Era una casa modesta en las afueras del barrio, rodeada de un pequeño jardín. Llamaron a la puerta y, tras unos momentos de espera, un hombre mayor les abrió. Su rostro, marcado por el tiempo, reflejaba sabiduría y experiencia. «Bienvenidos», dijo el hombre, invitándolos a pasar. «Los he estado esperando». Dentro de la casa el ambiente era cálido y acogedor. El hombre los condujo a una pequeña sala, donde varias personas ya estaban reunidas. José y Luis reconocieron a algunos de ellos, líderes comunitarios, activistas, personas comprometidas con la causa. «Mi nombre es Antonio», dijo el hombre, presentándose. «He dedicado mi vida a luchar por los derechos de mi comunidad. Sé que ustedes están aquí para hacer lo mismo». José asintió, sintiendo una conexión instantánea con Antonio y los demás presentes. Sabía que juntos podían lograr grandes cosas.